vamos a hablar de un tema que es supremamente importante y es la psicología en la iglesia cristiana. En estos tiempos, bueno, la psicología es una ciencia que se ha desarrollado desde hace más o menos 200 años, relativamente es una ciencia joven. Y ha tenido mucho influjo a todo nivel, a toda situación donde esté presente el ser humano. La psicología ha venido a hacer aportes. Y en la iglesia cristiana no hay tampoco una excepción. De pronto nosotros podemos ver en el estilo de muchos predicadores que se habla de temáticas psicológicas. Podemos ver también cómo muchas problemáticas les están abordando a partir de teorías psicológicas, y el día de hoy vamos a darnos cuenta que la Biblia es totalmente suficiente para explicar las problemáticas que vivimos nosotros los seres humanos, que la psicología puede ser un apoyo, que puede ser una herramienta, pero no es definitiva como la palabra de Dios. Entonces esa es la temática que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a entrar en materia. El día de hoy la idea es que pues miremos y diferenciemos lo que aporta la psicología y los terrenos en los que la psicología de pronto se puede meter aquí en la iglesia y de lo cual tenemos que tener cuidado. Algo que es importante tener en cuenta es que la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano. La psicología ha desarrollado métodos de análisis, de observación, que lo que permite es mirar los procesos de comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la psicología analiza la forma como se hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, en una relación familiar, la psicología analiza qué hace el niño, qué hace el padre, qué hace la madre, cómo hacen las cosas y hace una propuesta de cambio. Si se hace esto o aquello, se pueden generar cambios. Entonces la psicología trabaja específicamente en el comportamiento, en cómo se hacen las cosas, a diferencia de la iglesia, de la palabra de Dios, que tiene como objetivo magnificar, crecer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es ganar almas para nuestro Dios, es hacer que el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, se una con lo que conozca la palabra, que estemos en función de esa maravillosa enseñanza que nos da la Biblia. Entonces, ahí ya empezamos con grandes diferencias. Los objetivos de la una y la otra son totalmente diferentes. La una está muy enfocada en las situaciones de aquí, de la tierra, de las vivencias personales, y obviamente en la iglesia es mucho más trascendente e importante. La psicología utiliza conceptos que varían con el tiempo y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La psicología de hace 25, 23 años que yo inicié a estudiar era muy diferente a la psicología de ahora. Los conceptos son diferentes porque la sociedad ha cambiado. Hace unos 25 años no se hablaba, por ejemplo, de equidad de género, de violencias, no se hablaba de igualdad. Claro, eran mensajes que estaban implícitos, pero no tenían esa importancia como la tienen ahora. En este momento la psicología trabaja en función de esas necesidades sociales. Unos años atrás la psicología tenía como objetivo ser, digámoslo así, como ese principio de realidad, ese ente social que te ayudaba a cumplir con la normatividad de la sociedad. Y sigue haciendo lo mismo, pero la sociedad ahora ha cambiado y tiene una forma de pensar totalmente diferente. Por ende, la psicología se acomoda a esas circunstancias. Y aquí la diferencia es supremamente radical porque la palabra de Dios es inmutable, no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo que quiere decir es que toda ciencia, toda creación humana cambia con el tiempo, pero lo que es de Dios es eterno, es inmutable, no cambia. Y precisamente eso es lo que nos da seguridad de la palabra de Dios, porque sabemos que siempre nos va a decir la verdad y siempre va a ser la misma. En el mundo las verdades cambian, son relativas, basados en la teoría de la relatividad de Einstein. Y entonces lo que hoy es verdadero después va a ser falso.
Y eso al final lo que genera es una inseguridad muy grande. Todo es relativo. Entonces, los enfoques son muy diferentes. Tenemos la palabra absoluta, real y verdadera, que es la palabra de Dios, versus un conocimiento que cambia con los tiempos, exactamente. Los conceptos varían con los tiempos, mientras que en la palabra de Dios los conceptos son inmutables. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que para la psicología el centro, el foco, lo más importante es el hombre. Entonces la psicología está pendiente de lo que hace el hombre, analiza, estudia qué hace el hombre, la forma como hace las cosas, mientras que nosotros aquí en la iglesia estamos pendientes de lo que nos dice Dios, y esa es nuestra prioridad. La palabra de Dios es lo primero. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay unas grandes diferencias para que lo tengamos en cuenta. La psicología nos está diciendo que lo más importante es el bienestar del hombre. La iglesia nos está diciendo lo más importante es Dios, su palabra, que cumplamos con lo que Él dice en ella, que seamos obedientes. Entonces, aquí estas dos áreas se separan totalmente. La psicología entonces va a tener muy en cuenta el sentir del hombre. La psicología va a tener en cuenta lo que siente, lo que piensa, lo que considera. Y entonces por eso en el mundo la psicología lastimosamente puede aceptar a alguien que esté en pecado y puede decirle que su pecado está bien si se siente bien. Y eso lo podemos ver ahora con toda esta nueva ola que el enemigo ha lanzado sobre estas temáticas del género. Y aquí entonces nos puede decir la psicología que si tú eres hombre pero te sientes mujer, lo aceptamos, entonces se perdona y no hay ningún problema. Y te alentamos a que sigas viviendo tu proceso. Ahí comete un error muy grande la psicología. La palabra de Dios, nuestra iglesia, nos está invitando a que sigamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara, hombre con mujer. Y de ahí es que se procrea la familia y ahí es donde se fortalece ese primer ministerio del hombre, que es la familia. Entonces, miren aquí la gran diferencia. Si nos enfocamos en el hombre, si nos enfocamos en el problema del hombre y peor aún en el sentirse bien del hombre, pues vamos a separarnos mucho del mandato de Dios. Porque a veces el mandato de Dios, aceptarlo, puede ser complejo, puede ser difícil, porque digámoslo así, la palabra de Dios nos pide que tengamos unas líneas, unas directrices éticas de comportamiento, no robarás, no matarás, son mandatos que debemos cumplir nosotros los hijos de Dios. Una persona en el mundo podría robar y decir que no hay problema, es que me dieron papaya. Hay una conceptualización totalmente diferente. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque lo que la psicología podría permitir son cosas que van muy contrario a la palabra de Dios. Hermano, cuando tú hablas de las diferencias, ¿no?, entre la psicología y la iglesia, ¿se puede decir que la psicología brinda una libertad condicionada? ¿Se puede decir? Mientras, por ejemplo, la iglesia, pues sabemos que hay una libertad plena en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por lo que tú dices, la libertad, por ejemplo, de género. Entonces resulta que el niño que quiere ser niña, ya ahorita en los colegios eso es totalmente normal, ¿sí? Y entonces los niños empiezan a hacer o a tener ciertos comportamientos que para la psicología eso es algo ya, como te digo, normal, pero dentro de ellos se está creando una, pues tú que eres psicólogo, como un dolor, una tristeza, una aflicción por dentro, ¿cierto? Claro. Porque sea como sea, pues lo que sienten esas personitas no está bajo la voluntad de Dios y bajo la palabra, ¿sí? O por decir los hombres que se operan sus usos, se dejan crecer el cabello, todas estas cosas, pero ellos saben, ¿no?, dentro de ellos que ellos no van a poder ser una mujer. En el fondo siempre hay una sensación de culpa, de dolor, de tristeza, de rechazo,
porque esas son leyes que Dios ha puesto en nuestro corazón de una u otra forma en la sociedad. Todos tenemos que referirnos de una u otra forma a Dios. Lo que pasa es que hay quienes lo rechazan por muchas situaciones. Hay personas que se educaron bajo la ausencia total de Dios. Nunca les hablaron de Dios y por eso la importancia de la evangelización de nosotros. Tenemos que acercarnos a hablar la palabra de Dios. Hay personas que tienen una imagen de Dios tergiversada, donde utilizan conceptos que no son los más bíblicos. O de pronto, que pasa mucho en la actualidad, hay personas que tienen su propio Dios a su medida. Entonces son dioses personales que les dice que robar no es malo si dependiendo de las circunstancias. O que digámoslo así, una persona que comete digámoslo así, una infidelidad no tiene problemas porque el esposo no ha sido buen esposo. El mundo busca justificaciones, entonces lastimosamente se atan en el mundo a conceptos que no son bíblicos y ahí no está la verdad está en la palabra de Dios. Hermano, y háblanos un poquito, por ejemplo, cuando los niños se han criado solamente pronto con su mamá o solamente con su papá, que también dicen que de ahí depende pues que ellos tengan conductas diferentes, ¿no? Padre y madre son quienes, según el mandato bíblico, tienen que estar presentes en la educación de los hijos. Cuando falta uno, empiezan las dificultades, pero siempre tiene que hacerse referencia, digámoslo así, a la existencia de un orden principal, eje de nuestras vidas, que ese es Dios. Cuando Dios esté presente en una familia, si falte uno de sus miembros, con Dios lo tenemos todo, porque Dios es Padre, Dios es el que pone el orden, Dios es el árbitro, juez, Él es el que pone las normas. Cuando todos en la familia nos regimos según los conceptos de Dios, las cosas salen bien, sabemos cuál es el proceso a seguir, pero cuando en el mundo nos vamos según la norma de cada quien, siempre van a haber choques. Porque entonces si la esposa piensa de una forma y el esposo piensa de otro, entonces siempre está ahí la contienda y el querer ver quién es el que tiene la razón. Y por eso hay muchas familias donde se mantienen en problemáticas, en discusiones, pero es porque el uno está tratando de imponer su concepto y su criterio. Totalmente diferente a lo que pasa en nuestras familias cristianas. Es lo que diga Dios. Entonces miren cómo se facilitan las cosas para nosotros los hijos de Dios. Si Dios dice no robarás, no robamos, así de sencillo. Pero en el mundo podrían decir robemos porque nadie nos ve, no hay problema, cojámonos esas uvas. Eso fue concepto de hombre. Y entonces ahí es donde comienzan los problemas. Entonces la importancia del equilibrio en una familia es en la presencia de Dios. Su ausencia es la que va a permitir que se enaltezcan dioses, egos y conceptos, en donde una persona en una familia se considera el que tiene la verdad y aquí se desequilibra la balanza. Entonces, ahorita que hablabas de los niños que pueden tener estas confusiones por ausencia de, no es tanto por ausencia de un padre o una madre, es por la ausencia de Dios. Es por la interpretación de una normatividad, es por el rechazo a digámoslo así, a unas leyes que están puestas por Dios y que también podrían estar puestas por el hombre, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar toda norma, toda autoridad es puesta por Dios y debemos respetarlas. En casa la autoridad es papá y mamá. Y podría pasar que en esa idea tergiversada de lucha entre padre y madre, el niño pueda sentir una confusión muy grande y no se puede ubicar o termine identificándose por uno u otro. Entonces, en ese sentido, si nos vamos con explicaciones psicológicas, pues vamos a justificar. Entonces, mira aquí la importancia de la visión que nos da Dios en la palabra. Primero nos dice la verdad. Ya, ahí ya está todo claro. Y lo segundo es que lastimosamente el papel de la psicología en el mundo es que termina justificando cosas.
Entonces, por ejemplo, el psicólogo podría decirte, no, es que la ausencia del padre hizo que el niño se identificara más con la mamá y por ende tuviera el comportamiento tal. Entonces, ¿qué pasó ahí? El problema no es que el niño tiene un problema. El problema es que el papá no estuvo. Entonces, la culpa no es de él. Se la pasamos a otro. Entonces, aquí nadie se responsabiliza de nada. Pero ¿qué pasa en la iglesia cristiana? ¿Qué nos manda a hacer Dios? Confiese. Confiese para recibir ese perdón, para recibir la consecuencia del perdón, que es el refrigerio, la tranquilidad, la paz. Por eso en el mundo no viven en tranquilidad, no viven con la paz que nosotros los hijos de Dios tenemos, porque finalmente son criterios totalmente diferentes. Entonces, mis amados hermanos, tengamos en cuenta que lo más importante para que el equilibrio en nuestras familias exista es que Dios sea el que direccione. Hermano, otra pregunta tengo para ti. Bueno, la psicología se basa en el estudio del comportamiento del ser humano, ¿cierto? De sus diferentes conductas o características. Pero bueno, eso también tengo entendido, usted me corrige si no es así, que depende mucho de los factores hereditarios, genéticos, ¿sí? Por ejemplo, las enfermedades mentales, ¿sí? De carácter psiquiátrico, como la esquizofrenia. Se dice que son enfermedades que posiblemente alguien en la familia las tuvo y van de generación en generación, ¿cierto? Entonces usted en esa parte allí... A ver, estamos hablando de enfermedades mentales. Esa es tu pregunta, mi hermana. Aquí yo les quiero decir con mucha realidad, la psicología da una explicación así muy desesperanzadora, y es: las enfermedades mentales son un fenómeno multicausal, o sea, tiene origen en muchas partes. Puede ser de tipo social, por la relación con el entorno social, puede ser por cuestiones ambientales, familiares, por la relación con padres, puede ser por situaciones bioquímicas, porque la presencia de un químico allá internamente en el sistema nervioso, por cuestiones genéticas hereditarias, etcétera, etcétera. La psicología no tiene una respuesta clara, y de hecho se los reconozco como pues cuando era un psicólogo del mundo, había momentos donde uno se daba cuenta que no había más que hacer. Entonces, ¿cuál era la solución? Psiquiatría. ¿Y qué hace el psiquiatra? Medicamentos, dormir, equilibrar unos niveles de ciertos químicos, y pues obviamente la presencia del químico y este dormir finalmente lo que iba a hacer era pacientar toda esa, digámoslo así, revolución emocional que puede tener una persona con una enfermedad mental. Pero si lo vemos desde la perspectiva cristiana, Dios es el que nos da la paz, Dios nos da la tranquilidad, Dios nos ayuda a mirar las cosas como son, desde la verdad de la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos una explicación, ¿no? Y es que nosotros tenemos un ataque del enemigo constante. Nosotros los hijos de Dios somos conscientes del ataque del enemigo, y por eso oramos y venimos a guerra espiritual y reprendemos y echamos fuera. En el mundo no. Entonces, quienes no creen en ese concepto bíblico están bajo ataque del enemigo y no se dan cuenta. Y no lo saben y lo consideran parte de ese proceso de la enfermedad. Entonces, por eso la solución de la enfermedad ya muy difícil que se consiga. Por eso es las personas que sufren o de una enfermedad mental o de una adicción terminan recayendo, porque no está la cura, que es Dios. Allá hay paliativos, digámoslo así, allá hay estrategias que ayudan a solucionar, pero finalmente la causa que nos habla la palabra, que es esa intervención, ese ataque del enemigo, allá no se considera. De hecho, muchas personas cuando están en una crisis psiquiátrica, digámoslo así, cuando están bajo las circunstancias de una enfermedad mental, muchos manifiestan que ven cosas. Entonces, en ese momento el psiquiatra o el psicólogo escuchan:
tiene alucinaciones, de una para psiquiatría. Ni siquiera se ponen a detallar qué está pasando allí. Entonces miren que la solución espiritual es mucho más profunda, mucho más vasta y definitiva, mientras que las soluciones del mundo no son así. No lo son. Estábamos hablando entonces de la conceptualización, de las diferencias que hay entre lo que dice la psicología y lo que dice la iglesia. Habíamos hablado que la psicología es una ciencia, mientras que la iglesia es la obra de Dios, es el cuerpo de Cristo. O sea, ahí ya hay una diferencia muy grande en los conceptos, que los conceptos de la psicología cambian con los tiempos y las sociedades, mientras que la palabra de Dios es inmutable, nunca cambia, nos da seguridad. Que la psicología se enfrenta o le da importancia al hombre, o sea, es humanista en su concepción. La iglesia, la concepción cristiana, es una visión totalmente teocentrista. Dios es lo más importante y es el centro de nuestras vidas. Pero entonces también hay un concepto que es muy importante tener en cuenta y que marca una diferencia muy grande en lo que hace la psicología y lo que aprendemos en la iglesia. Y está en una frase resumida de un filósofo que se llama Jean-Jacques Rousseau. Dice, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Esa frase la dijo este filósofo en los tiempos de la Revolución Francesa, en el momento en que el pueblo era oprimido por una monarquía y entonces las personas estaban en búsqueda de libertad, de una libertad muy concreta, estaban siendo sometidos por el capricho de un rey. Entonces en ese momento el concepto de ser libre, de que la sociedad de ese tiempo corrompía las relaciones, entonces le dio respaldo a este tipo de concepto. Pero eso fue adoptado por la psicología. Entonces la psicología en este momento tiene una conceptualización y es que el ser humano es bueno, el niño es bueno. Lo que pasa es que como no estuvo el papá, como ahorita estábamos hablando, entonces pasó eso. Entonces como la mamá lo ha regañado mucho, entonces pasó aquello. Entonces está la justificación. La psicología tiende a justificar, es porque tal cosa. Y lo otro es porque se considera que el ser humano es bueno, sino que llegan otros y lo dañaron. Pero en la iglesia aprendemos otra cosa. Si nosotros leemos Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza adámica. Nosotros y las personas que están en el mundo específicamente, ellos tienen esa carga de la herencia de Adán, de su pecado. En el momento en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento nos transformamos en nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Entonces esa naturaleza desaparece, se muere. Por eso es que nos bautizamos, para simbolizar ese acto de desprendimiento. Dejamos de ser el hombre y renacemos como un hijo de Dios. Este concepto es supremamente básico en la diferencia entre lo que hace la psicología y lo que se puede hacer en una consejería bíblica en la iglesia. Y es que allá el hombre es el que, digámoslo así, fue afectado por... En la iglesia reconocemos nuestro pecado y es muy importante que seamos conscientes que hemos cometido un error y que tenemos que pedirle perdón a Dios, reconocer nuestro pecado, confesarlo para nosotros poder recibir de Él su perdón. Entonces esto no está pasando en el mundo y por eso es que tantas personas se quedan en las cadenas que entendemos nosotros existen y aquí en la iglesia cristiana lo tenemos claro. Hay muchas personas que se encadenan a ciertos comportamientos, pero es nuestro Señor Jesucristo el que nos libera. Es la presencia, es la unción del Espíritu Santo que en una administración hace que los lazos, que las ataduras se rompan, pero en el mundo las ataduras se mantienen. Conforme a lo que usted nos está explicando en la mañana de hoy, hermano, podemos decir, usted me dice si estoy bien o no, que en la psicología direcciona, digámoslo así, la carne, ¿sí? Haga usted lo que quiera, vístase como quiera, hable como quiera, haga lo que quiera en libertad, ¿sí? Mientras en la iglesia el que dirige es el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
a obedecer conforme a lo que dice la palabra. Y cuando obedecemos conforme a lo que dice la palabra, entonces va a pasar lo que dice Deuteronomio 28, ¿cierto? Que dice que si nosotros escuchamos atentamente a la voz de Dios y obedecemos sus mandamientos, van a venir las bendiciones a nuestra vida. Entonces esa es, o sea, la diferencia, ¿sí? Pero en el caso suyo, hermano, que usted es psicólogo espiritual, digámoslo, porque ya usted conoce al Señor, entonces usted, si llega su paciente, un ejemplo, y le manifiesta pues que ahorita más que todo el estrés y que de pronto siente cosas, ve cosas en su casa, ¿cómo maneja usted ese tema desde el punto de vista, o sea, psicológico, pero también espiritual, digámoslo así? Hay que saber diferenciar quién es la persona que está consultando. Si la persona es del mundo, obviamente le enseño técnicas y procesos que le ayuden a salir de esa problemática, pero también evangelizo. Entonces les empiezo a hablar de Dios. Y entonces les muestro una diferenciación. Mira, esto te pasa es porque no está Dios en tu corazón, y si estuviera Dios esto pasaría. O sea, ya es un deber, ya tengo que hacerlo. Tengo que ayudarle a esa persona que conozca la verdad. Con un hermano cristiano lo que vamos a hacer es, vamos a ver la Biblia, qué dice la palabra. Y entonces miramos su comportamiento a la luz de la palabra de Dios. Y muy probablemente el malestar se debe, o esa sensación se debe a que está cometiendo un pecado. Si por ejemplo, hablando del tema que hemos estado tocando así ligeramente en esta mañana, si esa persona que cambió su orientación porque sufrió, porque le pasaron muchas cosas, justificación, llega aquí a la iglesia, nosotros vamos a hablarle de pecado, que es Dios no lo mandó a hacer eso, que es un lugar el que tiene que asumir. Ah, claro, tiene ataduras porque en el mundo y el mundo, la carne y el diablo allá lo ha atado y le ha mentido y le ha dicho cosas, pero claro, aquí en la palabra de Dios va a encontrar la solución. Cristo Jesús, la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo en su interior. Empezamos a darle esas herramientas que están allí para él, disponibles, el amor de Dios tan grande que puede sacarlo de toda esa problemática. Pero no es uno, no es el psicólogo. Esa es otra cuestión, otra diferencia. El psicólogo en el mundo es supremo conocimiento, de él depende el cambio, y no es así. A veces son como más locos, ¿cierto? Y sí, y eso es verdad. O sea, tienen una cantidad de pensamientos, no sé de dónde ellos sacan todas esas cosas. O sea, Lo que pasa es que el psicólogo en el mundo, al estudiar psicología, está en contacto con la locura y se da cuenta que todos somos sujetos a esa manifestación, a la locura. Lo que pasa es que empieza a diferenciar, ¿no? Yo voy a ayudar, yo no me voy a meter allá. La filosofía. Sí, claro, y la psicología tiene mucho de filosofía en sus orígenes. Entonces, por eso es que hablando con toda la claridad del caso y siendo psicólogo, a mí me tocó aceptarlo. La psicología no da mucha solución. Da recomendaciones, sí. Hay cosas que en las cuales ayuda, de hecho, pero no es la solución definitiva. Nos ayuda con procesos, con técnicas, con la reinterpretación de cosas. Les voy a poner un ejemplo. La Biblia nos dice que al niño que es necio hay que darle vara. Pero pues un papá en el mundo o un hijo de Dios podría interpretarlo mal y llegar a maltratarlo y llegar a digámoslo así, a subvalorar su pensamiento, su criterio, humillarlo, qué sé yo, sin ser consciente. Entonces, en esta postura de psicólogo cristiano, yo puedo ayudar a un cristiano diciéndole cómo está haciendo las cosas y cómo debería hacerlas. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios y no es el maltrato y no es la humillación, es el amor, es la bondad que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, y nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser cada día más parecidos a Él, y muy seguramente nuestro Señor Jesucristo no se pone a darle vara desquitándose del niño de las frustraciones del día. Entonces, en ese sentido, son herramientas muy positivas que puede entregar la psicología desde su visión, pero no desde su esencia. Desde su esencia, la psicología
podría pensar, no, es que el niño por el trato del papá, entonces lo justifica y entonces hay que mandar a terapia al papá también. Y no le pegue, no le Y puede no le pegar, ¿no? pegue y no, y Sí, entonces el problema se va agrandando, se va agrandando. La ausencia de Dios, así de simple. No todo en la psicología está mal. Sí hay muchos errores, definitivamente, que separan ese, digámoslo así, esa filosofía, esas ideas que están implícitamente en la psicología, separan su beneficio de la iglesia. Pero hay cosas que son buenas, hay cosas que nos ayudan. Por ejemplo, algunos aportes de la psicología son el establecimiento de hábitos. La psicología nos enseña a cómo desarrollar hábitos que son beneficiosos para nuestra vida, porque conoce los procesos. Al estudiar los procesos, la psicología mira cuál es la forma en que nosotros desarrollamos un proceso y al ser conscientes del proceso lo podemos variar. Les voy a poner un ejemplo. Muchas personas, por el hecho de saber que es sábado, les da la necesidad de salir. Y entonces, ¿por qué sí. sábado? No, yo tengo que salir, yo tengo que ir a donde los amigos, tengo que ir a la fiesta, tengo que salir. Hay como un condicionamiento. Día sábado, conclusión, debo hacer tal comportamiento. O comer chatarra. Eso. Hamburguesa. O por ejemplo, tengo un examen en la universidad, entonces siento pues presión, siento un cierto estrés, entonces como una hamburguesa, o peor aún, me fumo un cigarrillo, pero en el peor de los casos, ingiero alguna droga y conclusión, no me va tan bien. Entonces ahí hay un proceso, hay una preocupación, trato de solucionarlo con un acto específico, conclusión, no me fue tan bien. Si se rompe ese orden y en lugar de quitar, por ejemplo, o sea, en lugar de consumir la hamburguesa o en lugar de consumir el cigarrillo, lo que se consume es una fruta, si hay conciencia de ese proceso, el proceso se puede romper, se puede cambiar y se puede cambiar el hábito. Entonces ya esa situación no va a ser la misma. Si la persona es consciente que preciso los sábados te da la ansiedad porque vas a salir y entonces se le muestra a la persona es consciente de, ve, sí, ¿por qué lo hago? Y lo puede cambiar. En ese aspecto la psicología nos ayuda mucho. También en el desarrollo de métodos de aprendizaje. Muy importante porque la psicología analiza los procesos mentales, se da cuenta y observa cómo aprenden los seres humanos. Y entonces un psicólogo nos puede ayudar a darnos cuenta cómo es el proceso de estudio de un niño o de una persona y decirnos qué se está haciendo mal. Muchas personas, y lo digo por experiencia en el lugar donde trabajo, muchos jóvenes tienen dificultades en el momento de presentar un examen, un parcial, porque se ponen a pensar cosas o se estresan y de pronto en un proceso mental en donde debería estar enfocado en guardar una información específica, en esos momentos está pensando en el compromiso que tiene con la mamá y que si pierde el semestre entonces lo van a echar de la casa, por poner un ejemplo. Esa idea hace que ese proceso de aprendizaje no sea el mejor o se interrumpa y se llena el muchacho de estrés. Entonces el psicólogo puede decirle, ve, está pasando esto, entonces te sugiero que dejes de pensar en aquello. O sea, lo hace consciente del proceso. En eso ayuda mucho la psicología. Ahorita hablábamos con la hermana que en las empresas los psicólogos ayudan mucho a que haya un buen clima laboral. Y si hay dificultades entre personas en un ámbito laboral, pues un psicólogo puede intervenir, mirar el proceso que se está dando y mejorarlo. Hablamos, por ejemplo, de las entrevistas de trabajo. Un psicólogo te puede hacer recomendaciones específicas que puedan cambiar un poco tu perfil laboral. Aunque obviamente el psicólogo tiene, como le decía ahorita la hermana, está capacitado para tener una observación específica en función de un fin. Entonces, si un psicólogo recibe la premisa, consígase un empleado con tales y cuales características, el psicólogo se enfoca en eso y eso es lo que va a buscar. Y claro, un psicólogo nos puede ayudar asesorándonos, bueno, cómo me puedo presentar a una entrevista laboral, qué debo mejorar, etcétera, etcétera. A nivel organizacional hay mucha ayuda definitivamente.
en el mejoramiento de las capacidades cognitivas. Hay una rama de la psicología que es la neuropsicología que nos ayuda a que las personas puedan mejorar sus procesos mentales, mejorar sus procesos de aprendizaje y ser mucho más eficientes. También podemos recibir mucho apoyo en las habilidades sociales. La psicología nos puede enseñar a mejorar la forma como nos relacionamos con los demás, a pulir esas formas. Hay una temática dentro de la psicología que es muy importante y se llama la comunicación asertiva. Cómo hablar con el otro de forma tal en que sin irrespetar yo puedo hablar de mis necesidades. Y hay una serie de técnicas y eso también puede ayudar mucho. Hermano, una pregunta. En la parte de mejoramiento de capacidades cognitivas, desde la parte neurológica, ¿el tratamiento es medicado? Es que una cosa es el proceso y otra cosa es el influjo bioquímico. Y ahí hay dos diferencias. Si el niño ha tenido malos hábitos de estudio, probablemente analizando ese proceso de aprendizaje se le puede ayudar a que entienda que las cosas las debe hacer de una forma diferente. Entonces eso va a generar el cambio. Pero cuando hay una situación biológica, bioquímica, en donde hay un daño en el sistema nervioso, ya quien tiene que tratar eso es el neurólogo o el psiquiatra. Eso me hace pensar en algo, hermano, que es supremamente importante. Hay muchas situaciones que definitivamente pueden ser de origen biológico. Un ejemplo, muchas esquizofrenias puede ser por el mal funcionamiento de ciertos órganos en el cuerpo. Un ejemplo podría ser que el hígado no está sacando, no está filtrando los desechos químicos del cuerpo de la forma adecuada, y entonces eso lo que está generando es un daño a nivel molecular, a nivel de los neurotransmisores en el cerebro, y se puede generar una locura. O también de un daño del sistema nervioso central, ¿no? ¿Vale? Exactamente. Que puede dañar el hemisferio. Entonces mis hermanos, es importante que nosotros, bajo ese direccionamiento de Dios y del Espíritu Santo, también seamos sabios y nos demos cuenta cuando una situación es médica. De hecho, si existen los médicos, los psicólogos, los docentes, los ingenieros, es porque Dios lo ha permitido, porque ellos también están dentro del propósito y la obra de Dios. Por eso comenzamos con ese versículo. Todo lo ha permitido Dios con un propósito. Y seguramente en algún momento, si encontramos ayuda de una persona en su profesión, va a ser de mucha bendición, pero para nosotros los hijos de Dios debemos tener claro quién es la verdad, quién es el que nos sostiene, quién es el que nos ayuda y el que nos guía. Definitivamente la psicología en la iglesia genera aportes, sí los tiene, pero no son esenciales. Lo esencial lo da Dios. La palabra de Dios es lo más importante. Si tú te riges por lo que dice la palabra de Dios, vas a salir más que vencedor en Cristo Jesús. Si tú te dejas guiar por el criterio del hombre, maldito el que cree en el hombre. Entonces, imagínate, ese es el riesgo que estamos corriendo. Entonces, seamos conscientes, seamos claros como en los limitantes que tiene esta ciencia humana, que tiene muy buenas intenciones, pero que no llega a los criterios más profundos. Mis amados hermanos, es una bendición hablar de este tema. Lastimosamente el tiempo es cortico, pero pues ya hemos visto que hay aportes de parte de esta ciencia que nos puede ayudar mucho, pero también hay unos limitantes muy grandes y por ende no nos puede ayudar mucho en nuestro proceso de crecimiento espiritual.